Dice, ustedes dicen allá y le entramos. Por eso estamos acá y nos gozamos. Sé que siempre digo esto, a veces siempre falta uno por alguna emergencia, pero que no sea por algo, por algún incidente fuerte que haya pasado. Amén. Gracias, gracias. Así que, ¿qué le parece si damos una ofrenda de palmas? Porque se escuchan las ofrendas de palmas a los que nos puedan estar visualizando en esta tarde. Así, cada vez que usted aplaude, cada vez que dice aleluya, amén, se escucha ahí, también ellos se gozan. Así que les saludamos a todos los que puedan visualizar, los que ya están a la expectativa y probablemente los que siguen esta página de Calvary en español, pero también siguen la página de Calvary Baptist Church de Joplin, creo. Sí, son dos páginas totalmente diferentes, las que transmiten el mensaje de esta tarde, tanto en la mañana como en la tarde, se transmiten en las dos páginas. Entonces queremos saludar a esas personas que ahorita, y si siguen esta transmisión, dicen los expertos, ¿verdad?, que cuando uno sigue alguna página llega la notificación, dice, llega la notificación. ¿Es cierto, mana? Sí, llega la notificación que están en vivo, ¿va? Y todo eso. Entonces llega el mensaje. Entonces creemos que a eso también ya se van conectando, empiezan a escuchar, oh, ya llega, oh, sí están, hoy sí hay transmisión, ¿va? Entonces por eso saludamos a todos los que puedan estar visualizando en esta tarde. Dios les bendiga en este día domingo, como le llaman, domingo de resurrección. Sí, este día domingo, pero creo que no solamente el domingo, sino que es día a día que nosotros podamos ver lo que Dios ha hecho a través del enviar a su Hijo Jesucristo. Amén. Quiero empezar, le invito nuevamente a que se ponga sobre sus pies y que podamos realmente abrir nuestro corazón. Siempre digo esto, abramos nuestro corazón, abramos nuestros pensamientos, dispongamos nuestra vida. Siempre digo esto, que Dios tiene una palabra para nosotros, pero nosotros también tenemos que desear esa palabra. Dios siempre tiene cosas grandes para nosotros. No es un día solamente de celebración, no solamente es un día de reunión, no solamente es de poder que yo llegué a la iglesia, pero el asunto es que yo llegue a la iglesia, abra mi corazón, le crea a Dios y estoy con deseos de poder escuchar, no solamente de poder glorificar a Dios, sino que también escuchar su palabra, de poder escuchar una palabra que pueda cambiar mis pensamientos, mis ideales, mi manera de ser sobre todo, y que pueda seguir transformando, renovándome, una palabra que pueda ayudar a nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Y tomamos este momento, Señor, de oración, pidiendo, Señor, primeramente que tu palabra sea la que pueda hablar a nuestra vida, que tu palabra a través de tu Espíritu Santo pueda, Señor, hablar a nuestro corazón, no solamente a nuestra mente, sino que a nuestro corazón, Señor, pidiendo, Señor, que esta palabra pueda sanar, pueda levantar, pueda restaurar, pueda dar vida y pueda resucitar a aquel que está muerto espiritualmente. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, por las familias que puedan visualizar, por cada hombre, por cada mujer, sea cual sea su necesidad, sea cual sea, Señor, su problema, sea cual sea la enfermedad, la situación que pueda estar viviendo. Yo sé que a través de tu palabra, Señor, en tu palabra podemos hallar el refugio, en tu palabra podemos hallar la fortaleza, la medicina, Señor, a nuestra alma, a lo que nuestro corazón necesita. Tu palabra es viva y eficaz, dice tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Gracias, iglesia, por venir acá y estar acá. Y le decía que hubo un buen grupo, gracias a Dios. No estamos menospreciando, ¿verdad?, la presencia de ustedes, pero tampoco los de la mañana, ¿verdad?, que estuvo un buen grupo en la mañana. En la mañana que tenemos este servicio unido con nuestros hermanos y cantamos, unos estaban cantando en inglés, otros cantando en español y así, como que había una competencia y nosotros ganamos. Los hispanos ganaron. ¿Verdad que sí? Cantamos y me decía Ethan, ¿verdad?, que dirige la alabanza en la mañana, vamos a cantar una parte en español y una parte en inglés, así. Pero en una parte cantas tú en español, yo canto en inglés, dice. Entonces por eso le decía yo, ¿verdad?
¿Quién canta más fuerte? Y nosotros los hispanos ganamos. No más que no le digan nada al pastor Aldo, porque si no, va a llevar el mensaje para los de la mañana. Ok, bueno, quiero empezar con esto. ¿Qué tan importante es? En realidad, a veces nosotros no nos percatamos lo que poseemos, con lo que contamos, con lo que significa la venida de Jesús. Lo que ha marcado, no solamente para el mundo, sino que en realidad ha marcado la historia de la humanidad. La venida de Él marcó la historia de la humanidad. ¿Sí? El antes, y quiero hablar de esto, el antes y el después de Jesús. Porque hay un antes y hay un después. Y es impresionante poder ver esto porque aún la historia misma, la historia secular, fíjese, en la historia secular siempre se da a conocer, no necesariamente hablando de religión, sino que simple y sencillamente la misma historia dice, esto sucedió antes de Cristo, mire, o esto sucedió después de Cristo. ¿Qué hizo a que haya un antes y un después de un hombre llamado Jesús? Yo creo que durante varias generaciones han habido hombres de gran renombre en la historia de la humanidad. Han habido hombres guerreros, emperadores, reinos, imperios, pero nadie ha marcado tan gran diferencia como cuando Jesús vino. ¿Sí? Cuando Jesús vino, marcó una gran diferencia en la historia de la humanidad. Siempre, cada vez que se habla de algo, como le digo, en muchas ocasiones siempre se marca eso y se declara antes de Jesús, antes de Jesucristo o después de Jesucristo. O sea que es un nombre que vino a marcar una gran diferencia en todo el mundo. Háblese de los, como le decía, de los reinos, pero nadie puede decir antes de tal hombre, porque el gran nombre, que es sobre todo nombre por nada, es que podamos nosotros expresar eso, porque el nombre de Jesús es poder. Es que el nombre de Jesús está sobre todos los reinos, porque ha marcado la historia. Y por muchos hombres que se hayan levantado y muchos hombres hayan hecho una gran función en esta tierra de bien, como los fabricantes, los científicos, en cierta manera, los hombres que crearon ciertas cosas para el bien del ser humano, pero nadie ha marcado la diferencia tanto como Jesús. El antes y el después de Jesús. Como lo hizo Jesús, nadie más ha marcado la historia. Jesús, ese nombre que del hebreo Yeshua quiere decir Dios salva. O Yoshua, Jehová es salvación. Es el nombre, es el significado del nombre Jesús. Y el nombre conllevaba una misión, porque para eso fue enviado el Hijo de Dios. Una misión salvadora, una misión para salvar a la humanidad. Y una vez más, marcando un antes y un después de la historia humana. Amén. Y yo creo que es impresionante poder ver esto. La misión salvadora,
de Jesús a la humanidad. Y para ello yo creo que es menester poder ver, que podamos nosotros darnos cuenta de lo que no solamente la palabra de Dios nos habla, sino que también los libros de historia que marcan o declaran lo que era antes y el después de Jesucristo, de la era, podríamos llamarle, como muchos le llaman, la era cristiana. Un antes y un después. Y qué tan importante es que nosotros podamos ver la diferencia que hoy en día, por el factor tiempo, podríamos pasar, porque han pasado años, han pasado siglos, hablando del antes y el después de Jesús. Y que en esta tarde pues no podríamos también concluir, sino que vamos tal vez tomando ciertos aspectos que podemos ver a través de la palabra del Señor, que han beneficiado nuestra vida como personas, que beneficia nuestra vida como personas, el antes y el después de Jesús. Como siempre en algún momento lo hemos dicho, la humanidad, los teólogos dicen, algunos teólogos están a favor de lo que se celebra y otros no están a favor de lo que se celebra, tanto el nacimiento como en esta temporada. Unos dicen, es que no es el mes, no es en este día. Y pues sí, es que independientemente de la fecha del día, el hecho es de que pasó lo que está establecido, pasó. A eso vamos. No se trata de que haya pasado antes, no se trata de que haya pasado tal fecha, no, se trata de que pasó, independientemente. Y qué bueno en gran parte que la humanidad pueda reconocer o pueda tener en mente, aunque tal vez nosotros como personas vamos tergiversando o vamos desviándonos en cierta manera a lo que Dios ha esperado, pero cuando llegue aquel día no vamos a tener duda de que el Hijo de Dios vino a esta tierra, que el Hijo de Dios vino a dar su vida por el mundo entero, que el Hijo de Dios vino y que hubo un antes y un después de él. La historia de la humanidad cambió, sin duda alguna. Y no solamente la historia de la humanidad, sino que la historia en sí misma. No solo marca la historia en sí, sino la historia también marca la condición del hombre. ¿Por qué marca la historia? ¿Por qué marca la condición del hombre? El antes y el después. Porque la condición del hombre antes, con la condición del hombre después de Jesús, hay un gran cambio trascendental. No solamente tanto históricamente, socialmente, moralmente, religiosamente. El antes de Cristo y el después de Cristo ha marcado algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y sin duda alguna, si hay algo que nosotros tenemos que resaltar, es de que la historia habla, la palabra de Dios nos habla de aquel día cuando Jesús fue crucificado. Pero como si escuchamos los cantos que hoy entonamos, todo estuvo relacionado con lo que Jesús hizo. Gracias sublime es, empezamos declarando ese canto. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste tú mi cruz. Después empezamos a cantar el otro canto que dice, glorioso día.
Tu voz me habló y a la muerte venció. ¿Por qué? Porque no solamente Lázaro era el que estaba muerto en esa tumba, pero escuchó la voz de la vida, y aquel muerto que estaba muerto fue resucitado. Y la palabra del Señor nos habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2 en adelante. Vino Jesús, vino a darnos algo muy importante, hizo algo muy importante. Y para ello quiero que podamos ver la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, el 1 en adelante. Lo que la palabra del Señor nos habla, lo que la palabra del Señor nos muestra, lo que la palabra del Señor nos narra, el antes y el después. Ha habido un antes en la vida del ser humano antes de Jesús, y ha habido un después. Lucas 24, 1 en adelante dice: el primer día de la semana, muy de mañana, en el calendario nuestro este es el primer día, ¿sí? Y han habido otros calendarios. Es que el asunto es eso que pasa, ¿verdad? Porque dicen otros, no, pero es que no es el calendario que... Sí, sí, es cierto, tiene razón. Pero una vez más le digo, no se trata de que sea un día en sí, sino que lo que pasó, pasó. Entonces dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es impresionante esto. Creer en esta palabra. Creer en este evento que pasó. Sí, hubo un día. Hubo un primer día, el primer día de la semana, independientemente del calendario que sea, pero el primer día. Hubo un evento que marcó el rumbo de la humanidad. Hubo un evento que marcó, que hizo diferencia, porque no solamente era un plan de promesas, sino que la promesa se estaba cumpliendo y se sigue cumpliendo, porque hay varias promesas. Conforme las genealogías, conforme a la vida, la época del ser humano, se van cumpliendo la palabra tal como está escrita. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esta es la que tenemos que amar, apreciar esta palabra. El día de ayer compartía con un grupo minucioso allí, y un paréntesis con respecto a la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que desear la palabra. Y digo esto porque al poder desear la palabra, el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, escribiendo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Esto es en el principio con Dios. Les decía yo, ¿qué es el verbo? Es la palabra. Y la palabra, dice, era Dios. Hay otras versiones que dicen eso, ¿verdad? En el principio era la palabra era con Dios y al desear la palabra, les decía yo a ellos, no sé si lo hemos visto de esa manera, les digo yo que deseando la palabra de Dios es desear a Dios. Desear la palabra de Dios es desear a Jesús. Era nomás un paréntesis. Viendo este episodio, por eso digo, el antes y el después en la historia del hombre. La historia del hombre dio un giro radical a su favor. Y no vaya a pensar que voy a dilatar en esto, pero siempre digo esto y siempre agarro más tiempo, ¿verdad? Pero quiero ser breve, como dicen algunos, preciso, conciso y macizo. ¿Sí? Y que podamos ver que dio un giro la historia del ser humano, porque marca un antes y un después, pero el después es a favor nuestro, es a favor. Antes de Jesús había una ley que si no la cumplía uno, muerte. Muerte. Antes reinaba, gobernaba, esclavizaba, ataba al ser humano. El ser humano vivía en cierta manera atado a muchas circunstancias que por mucho que se esforzaba, por mucho que quería, le costaba demasiado poder conocer, poder obedecer, poder hacer las cosas, menos por sí misma. Déjeme decirle que el antes de Jesús, un ejemplo muy claro, como le digo, las mujeres eran menospreciadas con el simple hecho de ser mujer. No tenían un valor en sí. La humanidad no le daba el valor necesario a las mujeres. Y menos a una mujer. ¿Se acuerda usted donde habla y narra la palabra del Señor que había una mujer que la habían hallado? ¿Sí? La habían hallado en el mismo acto de pecado. Y había una ley que decía que tenía que apedrearlas. ¿Sí? El antes de Jesús. Mire, ¿cómo era el antes de Jesús? ¿Cuántas mujeres habían sido apedreadas antes? En sí, en cierta manera, algunos episodios, pocos, pero si había una ley es porque eso tenía que pasar. Sucedió antes de Jesús. Por eso cuando a esta mujer que la religión, que las personas la llamaban pecadora, la trajeron a Jesús y le dijeron: maestro, la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? La trajeron haciéndole una pregunta hasta cierta manera, pero ya ellos ya traían la piedra también, ¿verdad? Como quien dice, va, yo sé que tú la vas a cumplir, así que venimos ya listos y preparados con la piedra. Los leprosos no, eran rechazados, marginados. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestra humanidad, no rechaza
en algunos escritos, en algunos comentarios, en cierta manera, a la manera de pensar, las personas dicen que no hay peor enemigo del hombre que el hombre mismo. El antes de Jesús. No habían esperanza, menos, no teníamos esperanza de poder salir hacia adelante, de poder ver algo diferente. El antes del ser humano, en cierta manera podríamos decir, era un caso perdido. Pero veamos qué pasó después. Porque lo que acabamos de leer marca esa historia de la que les he tratado de la manera de poder darles a exponer esta tarde. El antes y el después de Jesús. Marcó una historia, no solamente marcó una historia, sino que vino a favorecernos en una manera tan grande que muchas veces es importante que nosotros podamos tomarla muy en cuenta y no podamos menospreciarla. Aquí estas mujeres, aquí los discípulos, aquí ha pasado algo que nunca había pasado. A pesar de que los discípulos habían visto a Jesús resucitar a Lázaro. A pesar de que los apóstoles, sus discípulos de Jesús, habían visto resucitar a cierta niña cuando Jairo le dijo, ven a mi casa. Habían visto. Y él también les había anunciado que tenía que pasar ese tiempo, ese momento, que tenía que sufrir el sacrificio. Que tenía que morir, pero sobre todo que al tercer día él se iba a resucitar. Pero aún los propios allegados a Jesús entró la duda en ellos. No sé cuántos de nosotros entra la duda en algún momento de lo que Jesús es y de lo que Jesús es capaz de poder hacer a favor nuestro. Él les dijo, no, pero yo parece que yo les digo esto que me voy a ir, y se entristecieron, pero les conviene que yo me vaya. Miren cómo son las cosas, pues. Vino el momento, Jesús fue a la cruz, como la historia no solamente lo marca, la palabra de Dios también lo establece. Y no hay otro libro. Si hablamos de religiones, grupos, sectas, creencias, en la que pueda hablar del que se levantó de la tumba. Porque nadie más lo hizo. Porque Él es el único, todopoderoso. Él vino a dar su vida para el rescate,
Él vino a dar su vida para liberar, para sanar, para salvar. Él vino a dar su vida para poder nosotros resucitar, liberarnos de la cautividad, del pecado. La consumación de ella es la muerte, la condenación eterna. Antes de Jesús el ser humano estaba condenado porque había un acta de los decretos, dice Colosenses 2:14. Había un acta de los decretos que eran contrarias a nosotros. Eso era antes. Pero vino Él, dice, y la anuló, clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Y esto es lo que marca la historia entonces también. Años atrás, no porque crea que soy un amplio conocedor de la palabra de Dios, pero trato la manera de poder leer en algún momento. Y antes de poder crecer, no solamente en conocerla, en poder estudiar un poco de ella, pues uno desconoce muchas cosas. No quiero decir que no desconozca ya nada, desconozco más cosas, creo, ahora. Porque entre más uno ve y dice, no, hay muchas cosas, mucho más todavía que no conozco. Pero a lo que voy es de que cuando no tenía, si puedo decir, lo que puedo saber, por lo menos ahorita, un amplio panorama de lo que es en sí la historia, de lo que habla Génesis, de lo que habla los libros históricos, proféticos, poéticos, los evangelios y hasta Apocalipsis. Cuando tenía una Biblia, ve que al inicio de la Biblia siempre ahí dice nombre, fecha, sí, o dice para, de, sí, para y de, o fecha, algo, cosas así que aparece al inicio de cada Biblia. Y vino un pensamiento, estoy hablando de unos años atrás, ya mucho tiempo atrás. Y yo en vez de poner, porque la mayoría, ya sea una Biblia cuando le regalan a alguien, cuando dice para Manuel de Jesús López. De la persona, ya pone el nombre de la persona, de quien se lo haya regalado, la fecha, cuándo fue. Entonces, pero vino algo en mi pensamiento y yo le puse para. Y escribía una frase como algo similar a esta, porque ahorita ya no la tengo esas Biblias, ya las regalé, dijera. Para toda la humanidad. Por, dice, algunos dice también por, y yo le ponía por Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. Y cuando llegaba la fecha, yo le ponía desde la eternidad hasta la eternidad. O dependiendo de lo que decía ahí, porque como le digo, siempre cambian en algún momento lo que dice. Y le escribía yo que Jesús es el tema. No sé si usted ya se dio cuenta, Jesús es el tema de toda la Biblia. De Jesús se habla, desde el principio hasta el fin. Y el cumplimiento de esta profecía, de esta palabra, se estaba cumpliendo. El plan de Dios
de enviar a su Hijo, de venir a salvar a la humanidad, para que haya un antes del ser humano y un después. Estaba la humanidad, el pueblo de Dios estaba bajo un pacto diferente al pacto en el que estamos hoy en día. Porque hoy en día dice la palabra, porque estamos bajo el nuevo pacto basado en mejores promesas. ¿Cómo no va a estar mejor? Si alguien vino a dar su vida, ¿cómo no va a estar mejor si alguien vino a vencer por nosotros? Vino a vencer por nosotros. El antes del ser humano y el después del ser humano, que marca la vida del ser humano y la importancia, no solamente como le decía al inicio, la historia. Los historiadores, independientemente de lo que puedan hablar, en algún momento usan ese término: antes de Jesucristo, después de Jesús. Y la vida nuestra, sin duda alguna, para los que nos puedan estar visualizando también, tal vez estamos en el antes, en algún momento de nuestra vida. Tal vez estamos viviendo un antes, y no es porque hayamos vivido antes de Jesús, sino que antes de conocer a Jesús, antes de poder conocer al Salvador, antes de poder tener esa experiencia personal, porque tiene que ser una experiencia personal. Nosotros podemos hablar de la palabra del Señor, exponer la palabra del Señor, pero esa palabra usted la tiene que recibir, la tiene que obedecer. Todos tenemos que recibirla, todos tenemos que obedecerla y todos tenemos que creerla. Pero eso de experimentar la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida es personal. Es tan personal que cada uno tiene su propia experiencia. Y que cuando uno la tiene, se da cuenta de la realidad y de la verdad establecida en la palabra de Dios. No basado en una exposición, no basado en un exponente, sino basado en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús es, en la obra sacrificial del Hijo de Dios, el que vino a morir. Pero no solamente vino a morir, sino que Él vino a morir venciendo la muerte. Y no solamente, y no me refiero a la muerte física, pero alguien dirá, pues ¿cómo es que dicen los seguidores de Jesús que venció la muerte? De todas maneras, los cristianos también mueren. Pero no habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual. Habla de una muerte espiritual que es mucho peor que la física. Por eso, el antes del ser humano, antes de conocer a Jesús, y el después de conocer a Jesús. En donde nosotros querramos estar, o no sé dónde nosotros probablemente podamos visualizarnos. Este es un momento de poder reflexionar, de poder darnos a conocer a través de la palabra. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué época estoy? ¿Estoy en el antes de Jesús o estoy en el después de Jesús? Porque déjeme decirle que en algún momento nosotros, no solamente basados en la historia, como le decía, probablemente muchas personas puedan estar viviendo un antes de Jesús sin esperanza, se sienten atemorizados, se sienten cautivados.
aprisionados, encarcelados, angustiados. Pero cuando nosotros vemos que en la palabra del Señor hubo alguien que vino a dar su vida y que Él tomó nuestras enfermedades, porque así dice la palabra del Señor. Él llevó nuestras enfermedades, por eso cantábamos también: tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. No solamente es un canto, porque también el profeta lo describe así, que por sus llagas hemos sido curados. El antes, probablemente nos sintamos sin esperanza, pero cuando nosotros tenemos a Cristo y podemos contar con Él, y podamos nosotros entregarle nuestra vida a Él, podemos vivir entonces un después de conocer a Jesús. Y en algún momento, porque suele pasar esto, iglesia, es tiempo que nosotros podamos despertar y ver la realidad de las cosas. Muchas veces nosotros crecemos en un ambiente, independientemente, sea cual sea el ambiente, todos venimos en un ambiente totalmente diferente. Y no solamente me refiero a un ambiente de pobreza, a un ambiente de una familia, que hayamos crecido en una familia no muy buena. ¿Sí? Independientemente de eso. Pero muchas veces nosotros creemos que porque nacimos, en el caso mío, por así decirlo. Hoy, un paréntesis acá. Cuando empezamos a venir acá, yo traté la manera, no sé si se acuerdan algunos, usé unos lentes. Pastor Aldo tal vez me vio, traía yo unos lentes. Porque años atrás sufrí un incidente con respecto a un problema visual muy grave, la cual la dimensión con la que yo puedo ver con mi ojo izquierdo no es la misma dimensión con la que puedo ver con mi ojo derecho. ¿Sí? Sí veo, pero no la misma dimensión. Entonces yo traté la manera de poder usar eso, y por eso venía, y cuando yo llegaba y trataba de leer tenía que quitármelo. Entonces, ¿me lo pongo o me lo quito? No, mejor me lo quito. ¿Sí? Entonces mi esposa dice: ¿para qué lo compraste si no lo usas? Es que para empezar no me hallo, pues quiero leer, y para leer tengo que quitármelo, y no veo, entonces mejor lo hago por un lado. Otra cosa es que tampoco me podía vestir como me he visto hoy. Yo crecí en un ambiente de pobreza, ¿sí? Ha pasado en mi mente poder compartir esto en algún momento. Y pues al inicio uno a veces dice como que le da pena a uno, como que es algo vergonzoso, ¿sí? Porque yo viví una pobreza extrema en cierta manera. Crecí en una familia pobre, extremadamente. Y ahora no lo hago también para poder jactarme, sino porque lo hago porque sé que llegué a conocer a papá, dijera. Cuando crecí sin padre físicamente, mi padre biológico murió, no lo conocí. Así que de esa manera crecí. Pero no quiere decir que entonces que yo haya crecido conforme haya crecido y que las familias todos son pobres. No, es donde yo crecí, ¿sí?
Usted pudo haber crecido en una familia donde no le hizo falta nada, vestido, comida, y no vaya a pensar que toda la gente creció así tampoco, ¿por qué no? En una atmósfera diferente. Y si hablamos de nuestras creencias, muchas veces nosotros creemos que yo crecí de esta manera, y déjeme decirle, es como cuando un árbol crece, ¿sí? Y como dice aquel dicho, árbol que crece torcido ya no se puede enderezar. Es el dicho del ser humano. Y sí, porque pues creció así y así es. Pero en la vida del ser humano hay una esperanza. Independientemente de donde nosotros hayamos crecido y en qué nuestra familia crea o cree, conforme nosotros vamos creciendo, vamos viendo si en realidad es evidente o no es evidente, si hay evidencia, no solamente visiblemente, sino que internamente en la vida de cada persona, en lo que cree. Y lo que hace la diferencia es el antes y el después. Porque todos nos consideramos creer a Dios, pero no todos vivimos un después de aquel sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque hay un antes y un después en la vida del ser humano. Y esa es la buena nueva que hoy traemos, compartimos. Tal vez nuestra vida está como está porque estamos en el antes de Jesús, pero cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, no llegamos a conocer una religión, no llegamos a conocer una iglesia, no llegamos a conocer un nombre, llegamos a conocer a Jesús. Y Jesús es el que empieza a obrar en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Y empezamos entonces no solamente a ver, no solamente a comprender, porque no se trata de magia, no se trata de un poder influenciado de algún lado, no, se trata de aquel que vive y permanece para siempre. Se trata de aquel, así como a estas mujeres les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? De eso se trata. No se trata de un Cristo que está todavía clavado en la cruz. No se trata de un Cristo que está muerto, sino que estamos hablando de un Cristo resucitado. Estamos hablando de un Cristo vivo. Y estamos hablando de aquel que dice, como dice Apocalipsis, el que estuvo muerto pero ahora vive y vive para siempre. Y si Él vive para siempre, entonces yo también puedo vivir para siempre. No por mis logros, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. Hay un después para la vida del ser humano. Hay un después. Conocer a Jesús es impresionante. No se trata de conocer una religión, no se trata de puedo hacer prácticas, nosotros podemos hacer unas cosas, pero cuando tratamos la manera de poder abrir nuestro corazón a Dios, como en algún momento lo hice con Dios, le dije: ¿dónde estás? Yo desafié a Dios. Yo no sé si ustedes a lo mejor no desafían a Dios. En nuestras penurias, en nuestras angustias, en nuestra soledad, en la que realmente no hayamos salido. Yo le dije: Dios, ¿dónde estás? ¿Sabe dónde estás? Yo he tratado de hacer esto. Bueno, eso sí, le dije, he tratado de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y como que el asunto no funciona. Y el día que yo llegue delante de ti, está este día que yo estoy gritando, clamando, pero lloraba a solas. Lo bueno que estaba solo. Ahora ya me atrevo a hablarlo y a testificar de eso. A veces es desafiante. Y como le decía anteriormente, los que vieron
Jesús resucitar a Lázaro, resucitar a la hija de Jairo, no creían que él iba a resucitar también. No le creyeron. Se entristecieron. Se fueron a pescar. Pero él resucitó. Él resucitó. Entonces hablamos de una esperanza viva, como dice la palabra. Una esperanza en la que nosotros hoy en día, después de Jesús, después de ver ese sacrificio, hoy podemos ver una cruz, pero esa cruz ya está vacía ahí. Es un símbolo nada más. Ahora, como decía alguien, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos una cruz como algo que significa mucho, cuando antes no significaba nada, porque esa cruz era donde morían los hombres más criminales de la historia, los hombres más crueles. La cruz no era un símbolo positivo. Quien vino a cambiar eso fue Jesús. Quien vino a cambiar eso fue Jesús. Por eso ahora la cruz es vista de otra manera. Y que nosotros no podamos dejar de ver ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque esa cruz fue nuestra victoria. Nuestra victoria final. Y ya para casi terminar, 1 Corintios capítulo 15 versículo 53 en adelante dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y hace la pregunta en el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por medio de Él. Eso es después que lo conozcamos. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, todo cambia. Todo debe de cambiar. Y si no ha cambiado en nuestra vida, es que probablemente no hemos llegado a conocer a Jesús. Porque nadie que no conozca a Jesús, nadie que haya abierto su corazón a Jesús y que Jesús no haya hecho nada en la vida de esa persona. El antes y el después de Jesús. Hay un antes y un después para el ser humano. Hay un antes y un después para cada familia. Probablemente una familia nos pueda visualizar, probablemente alguien pueda estar escuchando y viendo esta transmisión, cosa que le agradecemos por permitirnos poder entrar a la intimidad de su hogar, de su vida, de donde quiera que usted pueda estar, en su trabajo, en su casa, en su automóvil, no sé. Pero nuestro propósito esta tarde es llevar esta palabra, un antes y un después de Jesús. Si la historia en sí misma dio un giro total, los historiadores, los escritores hablan: esto sucedió antes de Jesucristo o esto sucedió después de Jesucristo. ¿Qué tanto marcó la historia para que se refieran tanto el antes y el después de Jesús? Creo que no solamente marcó la vida en sí,
en ese tiempo, sino que sigue marcando la vida de cada persona, de cada familia que pueda conocer a Jesús. Porque la palabra de Dios es específica. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra, sino solamente en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús. ¿Cuántos podemos darle una ofrenda de palmas al que vive y permanece para siempre, a Jesús? Agradecido estamos con aquel que murió en la cruz. Agradecido estamos por aquel que dio su vida, que murió pero resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, la cual puede interceder por cada uno de nosotros si nos acercamos a Él, si le creemos a Él, si aceptamos su sacrificio. Porque no hay otro. Sin remisión, dice, si no hay sangre, no hay manera de cómo poder nosotros limpiarnos. Nuestro pecado, nuestra maldad está sobre nosotros. Y que solamente el poder de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús, el Cordero, la verdadera Pascua, la Pascua, es por medio de Él. Lo que simbolizaba la Pascua, ¿se acuerda usted que Egipto había un anuncio de que la casa, la familia, en la que no había sangre, en el dintel de la casa, había muerte? El símbolo del sacrificio de Jesús. Porque donde no está Jesús, donde no hay Jesús en la vida del ser humano, en la vida de la familia, no hay vida. Porque Jesús es el único que realmente puede darnos vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Y vino el ángel de la muerte y pasaba de largo cuando miraba la sangre. Pero cuando no había sangre entraba y moría el primogénito de todos los egipcios. Hasta el primogénito del faraón murió. Había llanto porque había muerte en ese hogar, en esa familia. Pero donde había sangre del sacrificio del Cordero Pascual, había gozo, había vida. Póngase sobre sus pies. Y que el antes, yo creo que nuestra vida, todos los que estamos acá, no estuviéramos acá si no es por Él. Antes de conocer a Jesús, y no es porque lo conozcamos al 100%, sino que cada día podemos conocer de Él. Y que no nos cansemos de seguir conociéndole, pase lo que pase. Quiero decirle, iglesia, que Dios tiene cosas grandes para su vida. Pero así como nosotros nos esforzamos para recibir un beneficio material, un salario, nos sacrificamos, nos esforzamos, y entre más nos sacrificamos, vemos más los resultados. Cada sacrificio, si le podemos llamar sacrificio, si le podemos llamar algo, cada cosa que nosotros hagamos para Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Si nosotros queremos recibir, tenemos que pasar circunstancias adversas, adversidades se han levantado. Se puede levantar, se levanta el mismo infierno, pero la victoria está asegurada por el que vive por los siglos de los siglos. Su vida puede ser diferente y puede dar un giro al poder conocer a Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias te damos en esta hora de la tarde
por permitirnos, Señor, poder no solamente conmemorar, Señor, con muchas personas, y no solamente hoy, que esto sea siempre el motivo. Eres tú el motivo de nuestras reuniones, Jesús. Tu muerte en la cruz, pero sobre todo que al tercer día resucitaste, porque no estás dentro de los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el consejo, y tu palabra, Señor, pueda llegar a la vida de aquel que lo necesita. Pueda llegar, Señor, al corazón, a la familia, Señor, que lo necesita, la cual somos todos, Señor. Todos estamos necesitados de tu palabra. Te damos gracias, porque hubo un antes, Señor, y ha habido un después de conocerte. Ha habido un antes, Señor, de la historia, y hay un después de la historia de la humanidad. Así también hoy en día hay un antes de conocerte y hay un después de conocerte. Hay un antes, Señor, cuando no habías muerto, no habías resucitado. Por supuesto, hoy también hay un después de muerto y resucitado. Estamos bajo un nuevo pacto basado en promesas grandísimas, Señor, la cual tú has hecho, que todo aquel que desea pueda acercarse a ti, Señor, y recibir el perdón que tú concedes a todo aquel que te busca, a todo aquel que cree en ti, a todo aquel que te recibe, a todo aquel, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.